Muy bien, vamos a empezar con la oración. Señor, la luz del día ya se apaga, la noche va extendiendo sus tinieblas. Alumbra lo más hondo de las almas en este tanto tiempo. Conoce nuestra vida, nuestra historia. Sabes, también hemos pecado. Por eso hacia ti nos dirigimos, confiando que seremos perdonados. Vamos llegando hasta el Calvario, llegando cuerpo de tus dones y sufriendo aún lo que has completado. Escucha voz, Padre mío, junto al Hijo y al Espíritu Santo, sellados con la gracia y el destino. Amén. Entonces el 2, el último verso del 2 decía, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ahora, desobediencia del hombre. 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Me gustaría hacer una reflexión aquí, y es, bueno, esto lo escuché decir a un rabino una vez, que, que cuando, y que está aquí en el capítulo 2, que cuando Dios crea a Adán, en el capítulo 2, versículo 16, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y luego, recién en el versículo 22, crea a Eva. Y entonces como que habría que prestar atención que Eva no estaba presente cuando es dado este mandamiento. Y que el mandamiento dice, no comerás. Dios le dice, dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás en el versículo 17. No le dice, no tocarás, como le dice Eva a la serpiente. Que dice, en el versículo 3, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del
árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Y es como que este ni le tocaréis era un agregado que podría ser que Adán o ella hubieran agregado al mandamiento como, como una cerca imaginaria alrededor del árbol. Y entonces que la serpiente sea, o sea, como que este agregado fue lo que más llevó al engaño en Eva, porque cuando ella tocó del fruto no se murió, no pasó nada. Y eso la habría llevado como a pensar que el mandamiento era como una especie de engaño, porque si el mandamiento decía ni tocar, ni comer, porque si no morirías, y ella tocó y no pasó nada, también creyó que comer no tendría consecuencias. Y acá ya entonces se ve la importancia de no agregar ni quitar nada a las palabras de Dios, que es un seguro, si se quiere, que tiene la misma Torá y que también lo encontramos en el Apocalipsis. A estas palabras ni le agregues ni le quites. Hay algo muy interesante que podemos llegar a ver, por ejemplo, no menos cuando dice la serpiente era la más astuta de todos los animales. Entonces vemos que hay un animal que es astuto. Es decir, la Biblia no perdona nada, pero también como que alaba de una u otra manera a este animal. Dice que era muy hábil. Ok, aquí dice astuto, por lo general en sentido privolativo, astuto, avisado, cuerdo, prudente. Y dentro, dentro de la Biblia de Jerusalén tiene una cuestión muy interesante que dice lo siguiente: sirve la serpiente de disfraz a ser un hostil Dios enemigo del hombre, Dios y enemigo del hombre. Entonces, el maligno, el demonio, era enemigo de Dios, pero también de su mayor criatura, es decir, del hombre, que era la cima de la criatura, de la creación, es el hombre. Es sabido en la tradición sapiencial. La tradición sapiencial es la que tiene que ver con los poemas. Y hay una tradición cristiana que ha hablado de que la serpiente, la serpiente de una forma como que es el tentador, ¿sí? El diablo. Y para connotar que no tiene un género, entonces la serpiente es género femenino, pero el diablo ya es un género masculino, para quitarnos que es la de una parte u otra, porque algunos cuando se interpreta mal el texto, dicen que es la mujer la que hizo pecar a Adán, y eso no es verdad. Es decir, el hombre, que significa hombre y mujer, fueron los que pecaron porque decidieron. Si hay alguien, un santo en la iglesia que decía que llamó primero a la mujer porque la mujer podía convencer más fácil al hombre. Es decir, que la mujer tiene la capacidad de convencer y de salvar también y de dar vida. Tres poderes que el último es más difícil, bueno, imposible que un hombre lo tenga. Los otros dos se pueden adquirir. Entonces, Satanás sabía eso. El favor de la identificación. Había una provisión divina, haciendo ver que Dios no intenta ocultar al hombre y a la mujer el pecado, pero es el hombre y la mujer los que buscan la fruta prohibida, dice la Biblia de Jerusalén. Sí, él dice, Dios les dice no lo hagan y se lo muestra, este es, y muestra cuál es el fruto prohibido, y es el hombre por la libertad quiere pecar.
la fruta prohibida. Lo interesante es que la palabra de Dios no dice qué fruta prohibida es, sino la imaginación, la literatura, el arte, ha dicho que es una manzana, pero el texto bíblico literalmente como tal no dice por ahí nada. Se toma que es una manzana porque casi a la mayoría de gente le gusta la manzana, ¿no? La mayoría, pueden haber gente que no le guste. Mm, La tentación y la descripción es un simple animal astuto. Quizás hay un animal que es capaz de hablarle al hombre y a la mujer y se acusan uno a otro la transgresión. Sí, es normal que cuando usted se dé cuenta que cometió un error, pues le echa la culpa uno al otro. Y eso fue lo que pasó entre el hombre y la mujer. Eva fue la que me dijo, no, la culpa no fue mía, la culpa fue de esta culebra. Entonces están echando la culpa. Pero había libertad en los tres, tanto en el diablo, que se apartó de Dios, tanto en el hombre, tanto en la mujer. El autor presenta el diálogo entre la serpiente y la mujer. Es, es el resultado de un proceso humano, la transgresión del fruto prohibido que conduce a la transgresión. Algunos que dudan lo que dice la Biblia dicen, pero ¿cómo? Una serpiente va a orar. Espera, espera tantito. Sin importar si la serpiente habla, lo más importante no es eso. Lo más importante es que Génesis nos va a contar el proceso de la caída, que el hombre cayó. Eso es lo importante. Mm, Nótese la diferencia perspectiva de él crea el varón y la mujer a su imagen. Aquí el ser como dioses. Interesante. El ser como dioses es porque los crea a imagen y semejanza de Dios. Por eso es que el demonio dijo, como son imagen y semejanza, Dios sabe que pueden llegar a ser como Dios. Es seria una empresa humana. El hombre y la mujer, en realidad, es la experiencia turbadora. La conciencia de la desnudez, introducido por el pecado, la armonía de toda la obra de la creación. Es decir, cuando nace el pecado, en la caída, es donde había armonía en toda la creación, todo era bello. Del pecado fue que empezó a acabarse. Es decir, este es un pecado remoto, el pecado remoto, el pecado de la caída. Continúa para que sea un diálogo. Sí, y también este astuto, no sé si en tu país, en Colombia, dicen igual, pero acá decimos cuando alguien es zorro, eh, algo así. Es como es en ese sentido, porque dice astuto, pero en sentido peyorativo. Es como alguien que es astuto, pero con malicia. Y parte de esta astucia dicen que también se refleja en esto de que la serpiente le dice a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y es como que ella sabía que solo no podían comer de uno, pero empezaba con un engaño ya la pregunta, ¿de todo árbol del huerto? Para que la mujer diera explicaciones y poder llevarla al tema que a ella le interesaba. En el versículo 6 del 3 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Es decir, y vio la mujer que el árbol era bueno. Hasta ese momento ella no había codiciado el árbol, pero una vez que es como que la serpiente sembró en ella esa curiosidad, eh, como que le sembró la curiosidad y fue la misma Eva la que se perdió a través de su deseo, de su pensamiento, porque empezó como que la serpiente le dijo eso, es verdad que Dios no los deja comer, y ella le dijo, no, sí podemos comer.
Pero luego esta promesa de que serían abiertos los ojos y serían como Dios, sabiendo el bien y el mal, eso la lleva a Eva como que a pensar y como a que a despertar ese deseo, ¿no? Y ahí se demuestra con que, con todo eso de que vio que era bello, agradable y bla, bla, bla. También que el pecado de Adán se considera más terrible en cuanto Eva desobedece a Adán, pero Adán desobedece a Dios. Porque, bueno, eso dicen los rabinos, este rabino decía, porque Dios le habló directamente a Adán diciendo, no comas de este árbol. Y fue Adán el que le dijo a Eva, no comas de ese árbol ni lo toques. Entonces, como que en ese sentido es, y que por eso recién cuando Adán come se les abren los ojos. ¿En qué versículo es? Acá. En el 7, dice, en el 6 termina diciendo, y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Pero no dice, y comió y se le abrieron los ojos. Dice, y dio a su marido. Y después dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Entonces recién cuando los dos habían comido, se abrieron sus ojos. Y lo interesante es que también Dios pregunta, ¿quién te enseñó que estás desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? ¿No comieses? Pero digo, es interesante eso de que le pregunte. Es decir, como, o sea, como que es un efecto de la caída ya, el considerar qué es lo bueno y qué es lo malo. Y cómo la vergüenza se asocia a lo malo, ¿no? Porque ellos sintieron vergüenza de estar desnudos. Luego yo creo que actualmente la vergüenza es un indicador de que estamos haciendo algo mal. Es decir, si te da vergüenza contarlo, no lo hagas. Y acá he buscado, porque hay una referencia en el primer versículo, acá en el del 3, sí, en el primer versículo, cuando termina diciendo no comáis de todo árbol del huerto, aparece que este versículo tiene su referencia en Apocalipsis 12:9. Y creo que en el 22 también. Y entonces acá en Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces creo que acá ya está esa referencia que tú decías que no es una serpiente, así como una culebra o una víbora, sino que es aparte cómo podría, o sea, los reptiles siempre existieron, porque están en el Génesis, ¿no? Eso del reptar, o sea, en el Génesis de la explicación de la creación. Entonces, pero esta serpiente tenía patas. No es la misma serpiente, que hay muchos que la relacionan, pero para mí no es nada que ver. La serpiente, que es la serpiente común, es un animal más de los tantos que hay. Y eso mismo que decías tú de cómo se echan la culpa los unos a los otros, es tal cual. Pero eso de qué es indicador, de que ninguno asume su propia responsabilidad. Y entonces vemos que yo veo aquí la clave de entender por qué fueron echados del paraíso. No fue tanto la transgresión, sino la falta de arrepentimiento. Ninguno le pidió perdón. Ninguno dijo lo siento, o lloró, o se lamentó, sino que le echó la culpa al otro. Es decir, y es una actitud que mismo se ve en los delincuentes, ¿no? Cuando confiesan, cuando atrapan a 2 ladrones,
uno va a acusar al otro y ninguno va a decir, sí, fui yo, y asumir su parte. Y yo veo eso acá, como que acá está la respuesta de por qué, porque hay gente que dice, ay, ¿por qué Dios no les dio otra oportunidad? ¿O por qué Dios bla, 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 bla? Digo, bueno, tampoco es que la pidieran. El mismo Agustín de Hipona dice lo siguiente: estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, pero la serpiente era la más prudente de todas y existía sobre la tierra, las cuales hizo el Señor Dios, y dijo a la serpiente, es decir, Dios hizo todas las cosas y todos los seres. Sabemos que Dios hizo también a los ángeles, y este ángel caído también viene del mismo Dios, porque os dijo, no coméis de todo árbol que está en el paraíso. Hay algo interesante acá, que Adán y su mujer se escondieron en la presencia del Señor Dios. Y lo interesante es el fruto, el abrir los ojos, también el oír que el Señor se paseaba por el paraíso. Eso quiere decir que ellos podían ver a Dios. El texto mostraba que podían ver a Dios y estaban en el paraíso. Los, los que estudian la Biblia saben en qué lugar estaba el Edén, el jardín del Edén. Pero paraíso también es un sinónimo de cielo. No sé cómo di el original, la palabra paraíso. Región donde vivía Adán. Bet, Edén, Edén. Lo mismo que Edén, Edén. No, como que no tiene una traducción. Como que el Edén era ese lugar creado específicamente para que el Dios viviera y para que el Dios, para que el hombre viviera. Para que el hombre viviera tranquilo, sin Claro, preocupación alguna. claro. El lugar perfecto para el hombre, creado por Dios y donde Dios caminaba con él. Sí, Versí- eso es algo que me encanta, o sea, que me fascina ver cómo dice, y caminaba Dios, ¿no? Ahí con ellos, y hablaba con ellos, o sea, como que estaban en la presencia. Exactamente. Cosa que por el pecado se perdió. Versículo 15, para mirar a ver qué es lo que podemos aprender de ahí. Sí, creo que me quedé en el 14, ¿no? Exactamente, sí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y acá aclaran que en tu deseo será para tu marido, también puede decir, o tu voluntad será sujeta a tu marido. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado,
pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y acá aclara que el nombre en hebreo se asemeja a la palabra que se usa para viviente. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y acá, bueno, muchas cosas interesantes. Esto de que dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre, era madre de todos los vivientes. Es como que ahí ya tenían hijos, o de todos qué vivientes, porque no dice, porque ella sería madre de todos los vivientes, sino que ya era. No sé, es como algo que me pregunto, porque luego en lo de Caín veremos que ya existen ciudades y pueblos. Y tú la herirás en el calcañar. Dice. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hay quienes dicen que este es Cristo. Y esto que dice, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Eso es una frase que la repite otra vez Dios con Caín, cuando le advierte, que le dice, el pecado está a la puerta. No recuerdo bien la expresión, o sea, cuando Caín y Abel ofrecían las ofrendas a Dios, y luego Caín observa como que Abel, la ofrenda de Abel era más grata a Dios. Entonces comienza a sentir los celos por su hermano. Entonces viene Dios y le dice que por qué se ofusca, por qué se altera, que si él se enoja, el pecado está a la puerta. Así le dice. Y él se enseñoreará de ti. Así como cuando una emoción te gobierna. Acá pues, supuestamente el deseo de Eva, o sea que el deseo por su marido la haría perder la razón, es decir, la gobernaría a Eva. En el caso de Caín fue la ira o la envidia lo que lo gobernó. Sabemos lo que ha causado la criatura, incluso hay una consecuencia de un mal. La consecuencia del mal es alejarse de la presencia de Dios, que es lo que uno conoce como el pecado. Los ángeles y los hombres son criaturas que son libres e inteligentes, ¿no? Deben caminar hacia su destino con una elección libre. Además de esto, hay un mal moral. ¿Cuál es? Precisamente la causa. Tomás de Aquino diría, sin embargo, permite, Dios respeta la libertad de la criatura misteriosamente para sacar de él un bien. Porque el Dios Todopoderoso es soberano y bueno. No permitiría jamás en sus obras existiera algún mal. Él no fuera suficientemente poderoso si hay un mal en todas las cosas. Es decir, de Dios no salió ese deseo maligno, por decirlo de alguna manera, de hacer caer al hombre. No le puso una trampa. Así de sencillo. Ahora bien, creemos firmemente que Dios y el Señor de la historia
es el que creó todo lo que existe. Pero ¿qué pasa? Que el hombre es el que ha caído deliberadamente en el pecado. Ahora, se han avergonzado los miembros de la ley del espíritu, porque no había una ley, hablemos de una ley natural, pero no había una ley para decir, mire, sigan esta ley. No, había la libertad al hombre. No se Lo trata, único que tenía prohibido sería comer del árbol. Era el único mandamiento, el único precepto y la única ley, ¿no? No comas de este árbol, nada más. y, y fue el que violaron de una u otra manera. Imagínate, me he puesto a pensar qué tal si alguno de nosotros fuera estado en ese momento, porque uno puede pensar ese Adán y esa Eva mucho de ser malos, ¿no? En la que metieron a toda la humanidad. Pero si uno fuera una Adán o una Eva, también hubiera cometido eso y hasta peor. Hubiera acabado hasta con los árboles que no tocaba. Sí, yo estoy segura de que todo esto que pasó es una prueba para el hombre de quién es el hombre y una prueba para el hombre de quién es Dios. No es al revés. No sé si me explico. Porque Dios no necesita probar nada, ni ser probado tampoco. Él ya sabe todas las cosas. Sí, Claro. el final de esta película, él ya lo vio, pero el hombre no. Y, y como Sí, sabemos, hay una frase de San Agustín que dice, el que te creó sin ti, te salvará sin ti. Es decir, Dios no necesita nada. Esa es una frase de Agustín muy interesante. Eh, la pregunta que a veces yo me hago es, ¿cuál fue la sabiduría de la serpiente y de dónde vino? La serpiente, como dice la Biblia de Jerusalén, era la más astuta de todas las bestias que estaban sobre la tierra, que Dios había creado. Al traducirlo, era la más prudente de todas. Los latinos escriben que era la más sabia, en el sentido de la perfección, ¿sí? Porque es que Dios a los ángeles los hizo superiores a las criaturas de seres humanos. Pues ciertamente en su alma de bestia existe la irracionalidad y el espíritu que poseía era el del diablo. Había perversidad, había soberbia, se había extraviado con toda la corte celestial, había un uso malo de la sabiduría, había tenido, por decirlo de alguna forma, había tenido la propiedad de la palabra para hablar con Eva. Solo por la serpiente se permitió al diablo tentar. No debemos pensar que el diablo como que sea en sí la serpiente, ¿no? Hay que pensar que el engaño en sí es envidioso y es la voluntad de poseer. Es decir, que este animal que está ahí, no es que solamente por este animal entra el diablo al ser humano, sino es también que se puede engañar al ser humano a través de cualquier cosa, a través también de lo que puede parecer una virtud, porque para cualquiera, seamos como dioses, uf, a cualquiera le llama la atención ser como dioses. Entonces, algo que parece una virtud, pero hay un engaño ahí. Diablo siempre utiliza lo que se llama medias verdades, que otra forma de decirlo sería mentira. ¿Por qué permitió Dios la tentación del hombre? Agustín se responde. ¿Había que conseguir en la tentación? Responderé. No puedo penetrar en la sublimidad de su consejo. Confieso que está muy sobre mis fuerzas llegar a conocerlo. San Agustín decía, está por encima de mis fuerzas saber por qué Dios permitió la tentación. Está por encima de la capacidad intelectual de él. Existe una razón ocultísima
que solo los santos y los genios, los que tienen el merecimiento de él, pueden alcanzarla. Parece que el hombre fue la digno de la gran alabanza de Dios, la potestad. Pero el diablo es el que seduce al hombre a caer en el pecado. Y la gracia no se le da a los soberbios, sino solamente a los humildes. Que fuera tentado o no, el ser humano siempre ha sido tentado. Voluntad mala puede haber en el hombre, claro, que no vamos a ir en contra de la naturaleza, nos dice el santo. Y a mí personalmente me parece impresionante como un Agustín va en contra, perdón, no va en contra, sino intenta entender qué pasó y se hace preguntas. El hombre fue vencido por el tentador porque fue soberbio. ¿Quién fue soberbio? El hombre. ¿Y quién se había convertido en el primer ser soberbio? ¿El tentador o el diablo? Entonces, como que el corazón, en la caída de la exaltación de los corazones, o cuando tú quieres estar por encima de Dios, Dios te humilla. Entonces, el propio es el bienestar de Dios que se aparta de cualquier cosa de Dios. Hay placeres que pueden estar en todos los dolores, hasta en la soberbia. Entonces parece ser que el santo dice, oye, pero ¿qué hacemos los seres humanos que vivimos un poquito de placer, pero luego nos trae grandes tragedias? Se me ocurre a mí personalmente, eso no lo dice el santo, se me ocurre por ejemplo una persona que toma, y toma, y toma, y toma, tiene un placer, pero después pueden haber los problemas económicos, o el guayabo, o cualquier cosa. Entonces, trae un poco de placer, pero trae males. Entonces, eso es lo que es el pecado. Puede traer un poco de placer, de felicidad, pero puede traer miseria a la persona humana. Las desdichas se pueden evitar. Agustín dice, ¿cómo se podía evitar? Que tanto Adán y Eva no le hicieran caso al demonio, pero estamos colocados por una parte. Es la concupiscencia, es el pecado, es el hinchazón de la soberbia, es el poder de Dios. La experiencia de Dios era fuerte, pero desfalleció ante la prueba. A mí me llama la atención, había solamente un árbol, ¿y por qué no comieron de los otros frutos y menos de fruto prohibido? ¿No crees? Sí, pero yo lo entiendo de esa manera. Es decir, primero acá nos encontramos con si existe o no existe el libre albedrío. Yo creo que sí existe, porque no somos títeres de Dios, ni somos clones, ¿no? Sino que tenemos vida propia, una voluntad propia. Y esa fue justamente la astucia de la serpiente, despertar el deseo de transgredir en Eva. La serpiente no le dice directamente, anda y come del árbol que vas a caer. Lo que la hace es desear el árbol, despierta eso. Entonces es realmente del interior de Eva que surge la transgresión. Yo siempre tengo presente esto que enseña Jesús, de que no es lo que entra dentro, no es, sí, lo que entra, sino lo que sale del corazón. Porque fue la desobediencia mayor fue desobedecer a Dios en pos de un deseo propio. Que como lo quisieron, no les importó más nada. Y que es uno de los males de hoy en día. Este narcisismo y hedonismo. Lo vemos en los políticos, por ejemplo. A ellos no les importa cumplir con sus promesas,
que todos se presentan como ángeles de luz y el Mesías que solucionará los males del mundo, pero luego que tienen el poder político, no lo utilizan para cumplir sus promesas, y no les importa matar a un pueblo de hambre, siempre y cuando ellos obtengan lo que quieran. Y fue la misma actitud que tuvo Eva y Adán. Es decir, lo que se les había dicho no les importó, todo lo que se les había dado no les importó, se les dio un jardín, se les dio la vida, nada de eso les importaba, o sea, todo eso quedó de lado, como Esaú cuando vendió la primogenitura. Todo, o sea, todo lo que significaba ser el primogénito quedó de lado por un plato de lentejas. En este caso, todo lo que significaba vivir en el Edén y ser y caminar con Dios y hablar con Dios, y todo eso quedó de lado por un deseo. Hay algo que la moral católica enseña que para cualquier pecado, primero llega la tentación. Es decir, la tentación no la podemos evitar. Después de la tentación llega mm, el deseo y el deseo se va acumulando en pensar el pecado. Es decir, se piensa cómo sería con el pecado y finalmente se actúa. Entonces, a eso es a lo que se llama conciencia de pecado, que pensado, que analizado se peca libremente. Cuando se habla de la libertad, que bien lo has colocado, mismo Agustín dice, ¿por qué no fue creado el hombre en tal condición que no quisiera pecar jamás? Que es una de las grandes objeciones de los que atacan la fe. Dios dice, mm, a ver, Dios dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza. Pero para ello yo Dios, tengo una respuesta. ¿cuál Dios, sería? Dios sí creó criaturas que no tienen la capacidad de pecar. Son los Los animales, ángeles, ¿no? Los animales. Porque hasta los ángeles caen. sí, los ángeles, sí, bueno, ¿Vio? Es que, ¿cómo seríamos? O sea, en realidad es... No sé si usted vio la película del Hombre Araña, aquella, la primera, que salió hace sí, mucho. la primera sí, las otras no, porque ya como se meten con otras cosas, uno queda, Sí, hasta bueno, con Superman se meten. como le decía el tío Ben a Peter Parker, con un gran poder viene una gran responsabilidad. Y Dios lo que quiere crear son hijos, no son mascotas. No sé si me explico. Por eso el hombre es la única criatura, bueno, creo que el ángel también está hecho en parte a imagen y semejanza. ¿Quiénes son nuestra imagen y semejanza? Nuestros padres y nuestros hijos. Entonces, Dios lo que quiere son hijos. ¿Y, y cómo puede ser un hijo de Dios el que no tenga libertad ni voluntad? Porque esos no son sus atributos. Fueran robots o lo que sea. Claro, y es que sin la libertad de pecar no existe la voluntad. Y sin la voluntad no existe el yo. Es necesaria, ese árbol era necesario, porque aparte el árbol es un símbolo. Los ángeles que cayeron no comieron de ningún árbol. No es necesario un árbol para transgredir y caer. El árbol es el símbolo de la caída. Es decir, una acción que la representa, pero fue el deseo del hombre de superar
a Dios o de hacerse igual a Dios, que fue lo mismo que llevó a caer al ángel. Y el ángel no comió de ningún árbol. Usted me hace recordar a un padre de la iglesia que dice, Adán y Eva pecaron comiendo de un árbol del bien y del mal. Jesús, el nuevo Adán, salvó a la humanidad abrazando otro árbol, el madero de la cruz. Entonces, es muy interesante como los padres de la iglesia hacen esas comparaciones. La Biblia la llama analogía, que nos hacen entender muy bien estas cuestiones. Agustín de Hipona dice, había una justa sentencia en la cual se fue castigado al hombre porque él pecó por la voluntad. Él pecó, mas no por una necesidad, porque el hombre no tenía la necesidad de ir a comer el árbol del bien y del mal. Aquí nos enseña, dice Agustín, que es mejor la naturaleza a la que nada ilícito le agrada. Así menos la misma razón nos enseña que también es buena la naturaleza, que tiene tal modo de poder refrenar ilícita delectación. Si se presenta no solo alegre los actos lícitos y buenos, sino también refrenando de la misma perversa delectación. A ver, dicen, no, lo que más me encanta de Agustín es que es mejor tomar la decisión de dos líneas. Puedes alcanzar a Dios es un modismo, ¿no? Porque a veces no se entiende Agustín cuando alcanzar a Dios como que alcanza algo, un objeto, no, alcanzar a Dios es como homo capaz de, el hombre es capaz de Dios, esa capacidad es de conocerlo, de amarlo. Y en el diablo la tentación es el hombre no capaz de, el hombre no es capaz de Dios, que eso sería el agnosticismo, otra corriente, que es ateísta. Entonces, a veces no entendemos a Dios y el pecado es no entender a Dios. Dios crea al hombre por amor y por libertad. La verdadera libertad es hacer lo que el hombre desea hacer. Entonces, hay una naturaleza y la naturaleza del ser humano es una alabanza. ¿O no te has dado cuenta, por ejemplo, como los animales alaban a Dios a su manera? Es decir, las criaturas alaban a su creador. El hombre es el único que tiene la capacidad de, si lo quiere alabar o no. Por ejemplo, una gallina toma agua y mira para el firmamento. Es una forma de alabar a Dios. El hombre, si quiere ir a comer y no reza, es una conciencia de él. En cambio, los animales, por el instinto, alaban a Dios. Es decir, la naturaleza nos muestra que están alabando a Dios. Por eso Francisco de Asís se unía con la naturaleza. Agustín nos va a decir, hay iniquidades de los perversos, pero también el que creó ciertamente los ángeles, que, pero tampoco no quiso hombres santos desde el principio. Quiso que el hombre escogiera a Dios o a no Dios. Parece que la reflexión, dice Agustín, castigar la justicia en virtud de sus obras. La recta razón. Agustín habla de la recta razón. Hoy entendemos mejor la recta intención, ¿no? Porque la recta razón, pues a veces no se entiende. En cambio, la recta intención, creo que se entiende mejor. ¿O no crees? Que yo le digo que Agustín habla de la recta razón, ¿sí? Pero, pero nosotros para entenderlo mejor sería la recta intención. Es decir, ¿qué intención hay? Porque hoy por hoy la razón, hay muchos conceptos de qué es la razón. En cambio, la intención, se sabe qué intención tiene la persona. Sería la recta intención. O sea, la recta razón, hoy por hoy,
no nos dice nada. Triste, pero no nos dice nada. No sé si estarías de acuerdo. Sí, yo tomo, por ejemplo, Dios en la palabra, en todo el Antiguo Testamento, una de las metáforas que más utiliza para hablar de las transgresiones del pueblo de Israel, de su pacto, del pacto que tenían, que era un contrato, un acuerdo, era el del adulterio. Es decir, que como que Israel era una adúltera, más que nada para referirse a la idolatría de que se iban con otros dioses falsos, ¿no? Obviamente. Pero en general, eh, ad, eh, bueno, y yo lo tomo, por ejemplo, el caso de un hombre o una mujer que tienen una familia, tienen un matrimonio, tienen una casa, tienen un compromiso de hace 15 años o 20, y de repente conocen a alguien, una persona, y, por, y en un segundo deciden dejar todo eso de lado por ese nuevo amor, entre comillas, nuevo amor. Es decir, el hombre o la mujer fueron libres de elegir eso. ¿De dónde salió eso? Es decir, ¿quién lo provocó? ¿Quién es el culpable? ¿Y quiénes sufren al final las consecuencias? ¿Es solo la persona que lo hace? Entonces creo que ahí está un poco lo de la razón y la intención, en el sentido de que uno para cometer eso tiene que tener la intención y planificarlo y darse un tiempo y hacerse un momento en el día para ir con esa otra persona. No basta con sentir el deseo o el sentimiento, sino que luego tiene que haber toda una planificación, porque nadie va caminando por la vereda, tropieza y de repente aparece en la cama con otra persona. No sé si me explico. Todos esos son actos planificados. Está silenciado, Diego. Ok, mire, hay algo muy importante acá, por ejemplo, de lo que tú dices, y es que el pecado tiene tres dimensiones, por decirlo de alguna manera. Está contra, primero va contra Dios, segundo va contra la naturaleza, y tercero va contra el mismo hombre. Y hablar de hombre significa también hablarlo de forma singular y a la vez de forma plural. Me explico. Le hace daño a la persona, al individuo, a uno, y le hace daño a más personas. Por ejemplo, el pecado de adulterio que usted lo tomaba, le puede hacer daño a los hijos, le puede hacer daño al esposo, le hace daño a la misma persona, porque no creo que se sienta muy bien después de hacer eso. Y le hace daño a más personas, porque otros pueden aprender de eso también. Entonces, eso es lo grave, ¿no? Que le puede dañar a muchos. Eso es lo que llaman pecado, también tiene una condición social. Sí, Catecismo dice, definición de pecado. Catecismo tomando la Suma Teológica de Tomás de Aquino, dice, el pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta, es falta al amor verdadero para con Dios, para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Hiere la naturaleza del hombre, atenta contra la solidaridad humana y ha sido definido como una parábola, un acto o un deseo contrario a la ley eterna. El pecado es una ofensa a Dios. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborrece. El pecado se levanta contra el amor de Dios que no tiene y aparta de él nuestros corazones.
por esa exaltación orgullosa, el pecado es opuesto a la obediencia de Jesús, que realiza la salvación. Hasta ahí la cita del catecismo que se le atribuye a Tomás de Aquino también. Sí, y una de las cosas que yo pienso, y creo que en esto soy contraria a Aquino, pero primero diré que por más que el hombre, o sea, el hombre peca contra sí mismo, por más que sienta placer y no sea evidente el daño, porque para mí el daño está justamente en pecar creyendo que se hace bien. Eso ya tuerce la naturaleza humana porque la amolda a la justificación del pecado. Entonces, cada vez más lo apartará de Dios. Es más peligroso pecar y no sufrir las consecuencias que padecer el castigo inmediato. Y otra cosa, yo escuché que supuestamente Tomás de Aquino dice que el hombre siempre busca el bien y que aquel cuando roba lo que busca es el bien. Pero para mí el bien no se define por lo que uno obtenga al final, sino por cómo uno lo consigue. Eso que me lleva a pecar nunca puede ser bien, porque en realidad tuerce mi naturaleza y me aleja de Dios. Entonces, aquello que yo, por conseguir, me lleva a torcer mi camino, no lo puedo llamar bien. No sé si me explico. Aparte, por ejemplo, un ladrón que roba y nunca es descubierto y siempre obtiene lo que quiere, en realidad lo que está haciendo es reforzar el acto de robar, es reforzarse, perfeccionarse en el pecado. Entonces el bien no es el objetivo final para el hombre, en este caso, en el robo, por ejemplo, en el sentido de obtener cosas. Esas cosas no son un bien en sí mismo, es lo que quiero decir, sino que el bien es el proceso que nos perfecciona en el camino de Dios para alcanzar aquello que necesitamos o queremos de alguna forma. Pero si el objetivo, es decir, aquello que se quiere, se obtiene por medio de un pecado y no tiene consecuencias, en realidad estamos obteniendo un mal, no un bien. Y en eso yo creo que estoy en desacuerdo, según me dijeron con Tomás de Aquino. Yo no he leído a Tomás de Aquino. No sé si tú sabes eso de... Yo me atrevería a decir que no está en desacuerdo. Tomás de Aquino lo dice. El problema es la mala interpretación de Tomás de Aquino. Porque en el mismo texto que acabé de leer dice acá lo siguiente, la suma teológica dice, mire, el pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta, el amor verdadero a Dios, y más adelante dice, contra cierto apego perverso a ciertos bienes. Ojo, cuando hablamos de bienes, Tomás de Aquino no está hablando de bien en cuanto al acto moral, sino bienes, por ejemplo, este celular, ¿sí? Es un bien. Una casa es un bien. Si yo tengo apego a cualquier bien o a cualquier ente, ¿sí? Que para mí es un bien, porque me da Bien como propiedad, como exactamente. Ahí está el bien como la propiedad. a mí me habían dicho como que Tomás de Aquino decía que todo hombre tiende al bien, a desear el bien, que el ladrón desea un bien, algo que es bueno para sí mismo. Todo hombre tiende al bien, también es importante, ¿sí? Que todo hombre tiende al bien, como, ¿y en dónde se ve? Es lo mismo que dice este filósofo, el hombre nace bien y la sociedad lo corrompe, es la misma idea.
la misma idea, pero no para ese lado. Eso es torcer. Tomás de Aquino nunca lo colocó. Y el que lo diga, vamos a mirar la cita textual de Tomás de Aquino, porque a Tomás de Aquino se ha malinterpretado muchas veces. Si Tomás de Aquino lo dijo textualmente, es más, hay gente que, de, hay a veces que de pronto lo pudo decir, pero ¿qué pasa con Tomás de Aquino? Que en una parte dice lo que está mal, por ejemplo, en este texto dice, el hombre, donde lo estoy citando, el hombre, el hombre busca el mal porque para él es un bien, pero lo que está diciendo es contradiciendo eso. La suma teológica está primero una contradicción, después lo que se dice y finalmente la conclusión que él saca de ahí. Ese es el estilo de Tomás de Aquino de escribir. Y si usted dice que lo que dijo Tomás de Aquino es lo que está contradiciendo, también Tomás de Aquino hay una parte que en la suma teológica dice, el hombre no creó a Dios. Perdona, al contrario, Dios no creó al hombre, sino Dios fue el que creó al hombre. Y después dicen que otro filósofo se inventó eso. Tomás de Aquino lo escribió porque dijo, lo mejor que puede pensar un ateo es tal cosa. Porque las disputas de él eran lo siguiente. Digamos que tú y yo estamos debatiendo. Entonces tú tienes la postura de que Dios no existe. Entonces él le ayudaba, le decía, bueno, para mejorar tu punto de vista, ¿sí? Para mejorar tu punto de vista, yo te explico esto. Así tú mejoras tu punto de vista, porque el argumento que me están dando no es verdadero. Para que se dé un debate, yo te voy a ayudar. ¿Por qué no piensas tal cosa? Sería más interesante el debate. Así pensaba Tomás de O Aquino. sea, porque uno para adoptar una postura tiene que haberla analizado a todas las posturas, ¿no? Exactamente. Y Tomás de Aquino, Una de las cosas que yo le critico a los que nos critican a los creyentes, porque ellos parten de la idea de que nosotros no cuestionamos nada, de que no nos preguntamos nada y de que creemos porque nos mandaron creer. Y yo misma he vivido la experiencia y sé de muchos que yo sí he cuestionado y me he cuestionado cosas. Y si hoy creo fue porque antes dudé, no porque acepté todo lo dado sin hacer cuestionamientos. No sé si me expliqué en algo. claro que sí. Hay un tonista, en un momento olvidó el nombre, dice, cuando entres a la iglesia, quítate el sombrero, más no el cerebro. Él, por ejemplo, no le crea, el Salmo 51:6 dice, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. La diversidad de pecados, dice el catecismo, la variedad de pecados es grande. La escritura contiene varias listas. Gálatas pone obras de la carne contra los frutos del espíritu. Está las conocidas, la fornicación, la impureza, el libertinaje. Ahí enumera bastante del catecismo. Luego, hay una gravedad de pecado, pecado mortal, pecado venial. Después de eso, el catecismo nos trae la proliferación del pecado, los vicios, la facilidad para el pecado. Vamos a leer el resumen. Dios no dio la rebeldía al hombre, porque Dios es misericordia. El pecado, en una palabra, es el deseo en contra de la ley eterna. Eso es lo que me gusta del catecismo. De todo lo que dice, después lo resumen. ¿Qué es el pecado? El pecado va contra la ley de Dios. No, no es más. Y así lo dice él. La raíz de todo pecado, ¿en dónde está? En el corazón del hombre. El objeto de pecado y la gravedad del pecado, ¿en dónde está? En el corazón del hombre. El pecado venial es un desorden moral por la calidad del pecado y deja subsistir entre nosotros. La reiteración de pecados, incluso veniales, engendra vicios, entre los cuales se distinguen los pecados capitales. Ese es del catecismo. Sí, cuando usted comete un pecado que usted dice que es venial, es decir, un pecado pequeño, si lo comete seguido ya se vuelve un pecado grande. Eso es.
en el pecado, ¿no? Un judío explicaba cómo a veces la bendición, cuando uno no permite que llegue por sus pecados, se vuelve en maldición. Y daba el ejemplo de la lluvia, ¿no? Es como que si uno tiene un campo, Dios manda cada cierto tiempo la lluvia, que sería la bendición. Pero si uno peca y se aleja de Dios, esa lluvia no puede ser enviada, entonces queda como que contenida en la nube. Y luego otras bendiciones que vendrían, otras lluvias, se van acumulando en esa nube. Y cuando llegan todas de golpe se produce la inundación. Eso explicaban un poco. No sé, es una metáfora media, pero explica cómo el mismo hombre evita que aquello que es bueno por naturaleza, por su voluntad lo transforma y termina siendo en algo que él considera mal. Y me gusta cómo está acá en el interlineal, porque viste que nosotros leímos en ese versículo, el de la serpiente, en el 3:15, ay, que ya se me fue lejos. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Pero acá dice, entre tu descendencia y entre su descendencia. Y dice, él te aplastará la cabeza. O sea, no herirá, sino que lo va a aplastar. Y tú le herirás en el talón. No sé, me parece que cambia un poco el decir aplastar y herir, me parece un poco diferente. No que cambie el sentido mucho, pero sí como que aplastar tiene esto más de fuerza, ¿no? Y de contención, de detener al otro. O sea, cuando alguien te aplasta es que te derrotó irremisiblemente. Me imagino que tú has visto la película de la Pasión de Cristo. Y ahí pasan en un pasaje cuando Jesús aplasta una serpiente. Y un teólogo decía que querían dar a entender el signo de aplastar. ¿Sí? O sea, en teología un símbolo son los números y las letras. Y los Ah, signos son la creación. a ver, Todo lo que viene de Dios son signos. ¿No? Es decir, lo que podemos percibir. Por ejemplo, un celular no es signo de Dios porque sencillamente fue a través de una materia lo fueron construyendo. La madera sí es un signo de Dios porque es creación de Dios, sobre todo el árbol. Un signo de Dios somos nosotros porque somos criatura de Dios. Todo lo que sea creado por Dios puede ser signo de Dios. Los símbolos son las letras y los números. La Biblia es la carta de amor que Dios nos regala, pero está hecha de letras y de números, y dicen los que saben más de números. Por lo tanto, cuando usted está mostrando en la pantalla, todo tiene un número, ¿sí? Lo representa el número, porque tiene un orden. El número significa un orden. Al menos para los griegos significa un orden. Y parece ser que también en Oriente también les gustaban mucho los números, no solamente los pitagóricos. Entonces, ahora bien, en versículo, bueno, conocido como protoevangelio, va la serpiente y la humanidad. Lo que usted decía, hay dos generaciones. Están los hijos de Dios y los hijos del diablo, no hay más. La Biblia es precisa. Suena un poco como duro, pero es la verdad. lo Dime. dice, Jesús lo dice, ustedes son de su padre el diablo, se lo dice a los fariseos.
La última expresión del discernimiento es el uso de la razón. La razón es lo más importante para entender por qué vamos a pecar o por qué queremos pecar. Mm, La pregunta que se hace Agustín de Hipona fue el más que habló sobre el pecado original. Agustín se hace una pregunta muy interesante. ¿De qué modo fue el hombre feliz antes del pecado? ¿Qué se imagina usted? ¿Por qué cree que el hombre fue feliz antes del pecado? Porque era feliz o infeliz. Feliz. Feliz. Antes de caer en el pecado era feliz. Y claro, porque vivía, caminaba con Dios, tenía una ocupación, tenía, no sé, todo un mundo de cosas por descubrir y por hacer, y eso me parece. Agustín dice, el debate sobre la vida feliz, es decir, se puede decir si alguno que está incierto permanecer eternamente con él. Pues, la felicidad, según Agustín, es porque se estaba con Dios. En algún tiempo le sobrevenga la desgracia, puede suscitarse también como que el hombre primero prevía su futuro de pecado y el castigo divino. ¿Cómo podría ser feliz y luego no era feliz en el paraíso? Para entender a Agustín, Agustín utiliza mucho lo que se llama los contrarios. Me explico, ¿sí? Él le decía, con ustedes soy obispo y para ustedes no soy obispo. La gente, pero ¿cómo así? Quiere decir, sí es obispo, ¿sí? Pero con ustedes traten como uno de ustedes. O sea, la forma de explicar. Se utilizaba mucho los contrarios. En la antigüedad se utilizaban los contrarios para orar. Y Agustín habla muy sencillo, a diferencia de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino es un poquito más. Entonces, es lo que dice es la felicidad de lo bienaventurado, porque en ese momento se pensaba en la esperanza y en la conciencia evidente, el hombre que es íntegro, que es sensato. Eso es lo importante. Ahora, para terminar, hay algo que Dios ha creado con libertad, pero pueden ser felices. Son los ángeles, porque los ángeles pueden ver a Dios, porque los ángeles pueden tener el amor a Dios, pero tienen la libertad de hacer lo que ellos les quieren. Eso es lo más interesante de la creación divina de Jesús, de Dios. También podemos decir que es de Jesús porque las tres personas nunca se podían separar. Vamos a mirar otro. En el tiempo de Agustín se tenía, por eso yo siempre he hecho todo lo que se dice hoy, se decía en el antiguo. Pero en la antigüedad se pensaba mejor, porque se decía lo siguiente: el día uno fue creado por Dios con malicia. Agustín dice, responde a esa objeción. De Usen, el demonio no cayó por la libre determinación de su propia voluntad, sino que fue creado en ella. Dicen que el Señor Supremo, verdadero creador de toda naturaleza, aduce la confirmación del testimonio del libro de Job. Es decir, como si quisiera dar a entender que desde el principio le creó siendo malo, envidioso, seductor. No, porque Dios no crea nada depravado por voluntad propia, sino porque Él quiso crearlo. Es decir, la opinión del diablo no fue creada por malicia, porque de Dios es suma bondad. De la bondad solo puede salir el bien. Esa es la forma. Puse Esa es la forma. esta película porque acá muestran un poco la... La voy a poner sin sonido por los derechos de autor. Igual está muy graciosa esta película. Ahora va a entender por qué. Y ya nos acercamos al final de este tercer capítulo. Y otra cosa importante que vemos acá, en realidad es la primer muerte
porque dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Es decir, como el pecado no solo perjudicó al hombre, sino también a todos los demás seres, porque hasta ese momento no había que matar animales para vestir. Y yo creo que en parte eso también recuerdan los sacrificios, ¿no? Porque Dios después va instaurando estos sacrificios que son en realidad memorias. Memorias y tipo también a la vez, como le llaman algunos, sombras proféticas, las fiestas y los sacrificios. Yo creo que en parte algunos sacrificios son como sombras proféticas de esta muerte de animales inocentes que no tenían nada que ver con nada en ese sentido de... Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que él labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Sí vio la espada por ahí o no? Sí, sí. Eso me daba mucha gracia. Es muy gracioso. Creo que para, para, fi- para finalizar el comentario que tiene la Nácar Corunga, dice la Nácar Corunga, este relato se trata de explicar el origen del mal físico y del mal moral, la solución de índole teológica, la dramatización literaria es viva y hay que ver en este un diálogo de ideas teológicas, la caída de los primeros padres, pero de modo no desconocido. El aerógrafo aquí trabaja con un sabio catequista que procura plastificar unas ideas teológicas, adaptándolas a la mentalidad de sus inmediatos destinatarios. La serpiente aquí es un símbolo literario de la astucia e encargada el principio del mal dentro de su conjunto. El árbol de la ciencia del bien y el mal es el símbolo de la línea de lo pecaminoso señalado por Dios. Es decir, que es algo tiránico, la tentación, el orgullo. La descripción popular del origen del furor. El pecado les creó algo de una imagen de pudor, problemas de moral, antes que no existían. La pasión es la lucha con la razón. Interesante acá, me parece muy bueno. La pasión es la lucha contra la razón. En adelante habrá el mal para la humanidad y la primera promesa de la rehabilitación de la humanidad en la primera fuerza y la futura superación concreta del Mesías. Quizás esto nos faltó decir que Génesis 3 por el pecado parece ser que es el Mesías que va a llegar. Es interesante como Dios ve que el hombre peca y ya está pensando en la mente divina la salvación para el mismo hombre. La explicación popular de modo de decir de la impasibilidad. El hombre
como padre de familia tendrá que luchar con la naturaleza ingrata del paraíso, que simboliza su estado de felicidad. Es decir, de cierta manera, el hombre perdió la felicidad al constante y ahora la felicidad va de a momenticos. Esa es la explicación que da la Nácar Colunga.